Se nos pide determinar qué propiedad de números reales se muestra, y se nos da la propiedad conmutativa de la suma, la propiedad asociativa de la suma, la propiedad de identidad de la suma, y la propiedad inversa de la suma. Comencemos por revisar estas cuatro propiedades. Primero, la propiedad conmutativa de la suma se da como A más B igual a B más A. Cuando cambiamos el orden de una suma, estamos usando la propiedad conmutativa de la suma. A continuación tenemos la propiedad asociativa de la suma, que se da como la cantidad A más B más C es igual a más la cantidad B más C. Cuando cambiamos los símbolos de agrupación o paréntesis dentro de una suma, estamos usando la propiedad asociativa de la suma. Luego tenemos la propiedad de identidad de la suma, que se da como un 0 más igual a, o 0 más 1 igual a, donde 0 se llama identidad aditiva. Y finalmente, tenemos la propiedad inversa de la suma, que se da como un plus negativo a igual a 0. Al agregar opuestos, la suma siempre es 0, y esta es la propiedad inversa de la suma. Podemos decir que A negativo, o el opuesto de A, se llama el inverso aditivo de A. Para el número 1, tenemos 4 más 0 igual a 4. Cada vez que agregamos 0 a un número real, estamos ilustrando la propiedad de identidad de la suma, que es C. Luego, tenemos la cantidad 4 más 8 más 7 es igual a 4 más la cantidad 8 más 7. Observe cómo estamos cambiando los símbolos de agrupación o paréntesis dentro de la suma, que es la propiedad asociativa de la suma, que es B. A continuación tenemos 4 más 4 negativos 4 es igual a 0. Al agregar opuestos, la suma siempre es 0. Esta es la propiedad inversa de la suma, que es D. Y finalmente tenemos 4 más 8 igual 8 más 4. Observe cómo cambiamos el orden de la suma, que es un ejemplo de la propiedad conmutativa de la suma, que es A. Espero que hayas encontrado esto útil.